pesar del tiempo, nada nuevo que no se haya dicho. A mal tiempo, buena cara. Sí. Y venimos con una nota que la verdad nos entusiasma Mucho. particularmente bastante, que tiene que ver con él, que es narrador, docente y músico. Creó un espectáculo de narración y música llamado Relatos de los Confines. Y si digo confines, claro, ya sabemos que estamos hablando de Liliana Bodoc. Y también en esta oportunidad viene para charlar sobre un taller que va a estar coordinando, un taller virtual que se llama Narrar lo Imposible, del libro a la voz, contar la saga de los confines. Estamos en comunicación con Marcelo Guerrero. Marcelo, ¿estás por ahí? Vic. Hola, y Marcelo. Edu te saludan. Buenas, ¿cómo les va? Hola Vic, hola Edu, muchas gracias por esta invitación. No, por favor. No, gracias a vos. Bueno, contanos un poco sobre este taller, cómo surgió, qué va a pasar y demás. Si yo no supiera, mirá, porque cuando uno se pone a estar cerca de Liliana Bodoc, viste, las cosas generalmente son más las cosas que uno no sabe y que pasan. No, bueno, estamos ahí organizando, en realidad va a ser una especie de charla taller, donde la idea es poder compartir un poco el proceso que ha sido llevar a un formato más escénico la saga de los confines, adaptado a narración oral y música, que es una actividad que vengo realizando desde el año 2018. Entonces, bueno, a partir de todos los cambios que ha tenido la obra, porque es una obra que siempre va cambiando, que es muy flexible y va fluyendo según muchas condiciones, pero bueno, he ido transitando un caminito que en este momento me estaban como dando ganas de compartirlo, abrir ahí la cocina de este trabajo, que no es un trabajo muy común en el ámbito de la narración oral, contar historias tan extensas, abordar historias que son tan extensas como una saga, ¿no? Entonces, como en este caso la saga de los confines. Te quería preguntar, Marcelo, ¿cuál es tu primera relación con la obra de Liliana Bodoc? Y bueno, yo así como primera tengo muy grabado en la memoria el momento que conocí la saga, ¿no? Que fue lo primero que conocí de Liliana en un taller de narración en el año 2010. El profe, que era en ese momento un narrador que se llama Rubén López, llegó con un libro, abrió y empezó a leer el prefacio. Nos leyó solamente el prefacio de la saga y bueno, yo me fasciné, así la que bueno, flashaste en colores. Libros, totalmente, y de ahí me hice fan de Liliana, me hice fan, pero a un punto, ¿vieron cuando sentís que ese ídola que tenés ahí, lo ves como algo inalcanzable, como una figura así que vos decís, siento que me voy a desmayar si la saludo, ¿viste? Entonces, ese tipo de sentir me llevó a no estar demasiado cerca de Liliana Bodoc desde lo personal, como si le pasó a un montón de gente, porque ella era súper abierta, era sí, claro, muy cálida, muy, o sea que no la conociste. Una sola vez en Córdoba, en una conferencia que dio, tuvimos la oportunidad de charlar un ratito. Después de la conferencia yo me acerqué, ahí sí, le pedí que me firmara un libro, le conté de la idea de narrar la saga en ese momento, que era solamente una idea vaga. ¿Y qué te dijo? Cosa que a ella le gustó mucho, la idea, así que después intercambiamos un par de mails, hablando mucho sobre la saga y demás, pero bueno, no la vio a la obra porque yo la empecé a preparar después de que ella murió en el 2018. Claro. Así que, pero sí, es mi obra preferida, literaria es mi obra preferida, mi obra de ficción favorita,
Y bueno, y sí, soy muy fan. Al punto de no sé cuántas veces la habré leído ya a la saga. Tiene mucho sentido. Nos pasa con los libros que queremos mucho, ¿no? Y sí, tiene mucho sentido pensarla como un espectáculo de narración, porque bueno, hace un tiempo lo hablábamos con su hijo, con Galo Bodoc, esto de que la escritura de Liliana es muy oral, y vos cuando lees el libro parece que te lo estuviera narrando, y me parece que es uno de sus encantos, ¿no? Mencionabas el prefacio, y sí, el prefacio es, pero te mete de cabeza y te compra al toque. ¿Y cómo llegaste al mundo de la narración y al oficio de narrador, no? Bueno, primero eso, coincido totalmente con todo esto que están diciendo, porque la escritura de Liliana es no solo oral, sino además muy poética. O sea, más allá de la belleza literaria que ella trabajaba y demás, pero además muy poética, ¿no? Y entonces eso también es lo que enamora, creo, el buen decir, el decir que te llega de esa manera tan simple, por así decirlo, tan sencilla, pero que de trasfondo tiene una poesía y justamente un no olvidarse del oral, que es muy, muy potente. Entonces, claro, llega quizás de otra manera que otros tipos de escrituras. Y también, de alguna manera, facilita un poco que uno agarre esos textos y los pueda narrar, los pueda preparar para ser narrados. Por ejemplo, ese prefacio en la obra, yo lo digo casi literal, porque está eso. Es milimétrico, como si está como... lo estuviera contando ahí, ¿viste? Entonces es muy poquito cambio el que uno hace. Y yo arranqué con la narración oral en realidad así de manera más formal, como descubriendo que esto era un oficio y demás. En el 2009 empecé a estudiar, y después en 2012 ya empecé a participar en festivales, en ferias, a recorrer diferentes puntos, a pensar espectáculos y a contar en diferentes ámbitos escénicos, comunitarios, familiares, educativos, porque se va mucho a contar en las escuelas. Los narradores orales vamos bastante a las instituciones educativas a contar historias. Y bueno, llegó el punto en que en el año 2017 ya comencé a dedicarme a esto de lleno. Yo soy maestro de primaria también, pero bueno, hace ya unos años que no ejerzo porque me dedico exclusivamente a la narración oral. Así que en esas andamos. Recién mencionabas en el comienzo de la entrevista, ¿no?, la diferencia del narrador para un texto corto, y en este caso te metes con algo mucho más grande. ¿Cómo se trabaja ese aspecto? A mí me gusta pensar mucho que la narración oral, a diferencia porque todos los textos que cuentan una historia tienen por dentro o de trasfondo una historia mucho más grande que eso que se cuenta ahí, que uno lee en un papel, ¿no es cierto? Que la historia es mucho más grande, hay muchas cosas. Claro, hay algo latente. Entonces, ahí. Claro, o sea, uno decide contar que el personaje camina por este sendero y se va a encontrar con otro personaje, pero no puede contar que el otro personaje también va caminando hacia ese lugar. Es como que uno decide qué ir contando de toda esa gran historia que hay. Que existe, claro, ¿no? Hay un universo narrativo y después se elige qué contar de ese universo, ¿no? Exacto. Bueno, Liliana, en el último libro, en Oficio de Búhos, que es un libro que tiene secuelas y precuelas de la saga, en uno de los últimos textos dice algo así, ¿no? Como dice, es imposible narrar todo porque todo no puede ser narrado. Cada narración es un avance y una pérdida que abre 100 vacíos, 100 preguntas y a la vez 100 respuestas que van a volver a abrir más vacíos.
porque es imposible narrar todo. Entonces, cuando uno aborda textos así tan grandes, toma la decisión justamente de no narrar todo, no pensar en que, bueno, va a contar toda la saga. No, claro. Y entonces, a mí me pasa que siento que hay dos vías por las que me gusta caminar en este trabajo. Por un lado, tratar de dar un panorama general de la historia macro, ¿no? Como este Misayan que nace, este odio que se encarna y que decide conquistar los continentes de esta tierra, y con algunas historias más que van sucediendo a medida que vas avanzando en la historia. Pero por otro lado también te tira esta cosa de decir, ay, esto me gustaría que más que me lo escuchen a mí, que lo lean escrito por Liliana. Entonces, claro. La saga tiene, el espectáculo tiene esa doble vía. Por un lado, para quien la leyó o para quien todavía no la leyó, se puede hacer un imaginario, se puede hacer un mapa y transitar por algunos episodios de lo que es esta historia enorme. Y por el otro, sobre todo para quien no la leyó, que sea una puerta, ¿no? Como que sea una invitación a ir a buscar esos textos y conocer lo que les ocurre a los personajes, a los pueblos, también desde la voz de la Lili, que es una maravilla como está planteado y escrito. Claro, que entonces, no sea Sí, no, perdón. Sí. No, sí. No, que no sea un resumen, digo, de la saga, sino claro. Una adaptación, una interpretación, y esto que decías vos bien, una puerta a seguir explorando, que es lo lindo cuando una historia te entusiasma, ¿no? Te entusiasma algo y decís, bueno, quiero más, ¿qué más hay? Bueno, hay un poquito más. Sí, claro, tal cual. Y después, bueno, cuando yo le preguntaba a la Lili qué pensaba de que alguien quisiera narrar la saga, y ella me dijo en esos mails, bueno, primero pasión, le pediría a quien quiera narrar la saga, y sí, porque si no te apasiona es una historia muy difícil de transmitir. Claro. Pero después también me decía, ¿no? Como, bueno, mantener la poesía y un profundo respeto por los antepasados. Que, claro, la saga tiene un montón de pueblos que son ficticios, ¿no? Que ella se los inventó. Entonces están los Usiwilkes, los Itzahai, los Boreos, todos esos pueblos hermosos, que de alguna manera son un paralelismo, tienen similitudes muy cercanas con pueblos de nuestra propia Latinoamérica, con los mapuches, con los aztecas, ¿cierto? Entonces, con los mayas. Entonces, claro, hay toda una cuestión o todo un trabajo de no caer en caricaturizar a estos personajes, a estos pueblos, pero tampoco narrar en la sintonía de, bueno, estos son como los mapuches, ¿no? Como uno no le puede decir al público, mira, los Usiwilkes son como los mapuches. No, darle la mística. Mayas, para que... Claro, ¿viste? Entonces, bueno, hay todo un trabajo como súper interesante de meterse, de leer mucho, de leer otras cosas, de buscar a ver qué otras cosas leyó Liliana, de escucharla también mucho a ella, ¿viste? Como, así que sí, y bueno, y después por el otro lado está la música, ¿no? Como que es la otra pata que tiene esta obra, que es la de, o sea, yo le puse música a algunas de las canciones que aparecen en la saga, tratando de no modificar demasiado la letra, aunque Liliana decía que ella no sabía escribir canciones y que las canciones estaban escritas así muy a como se le había venido. Yo como más desde la parte de homenaje fue tratar, bueno, de que las canciones
mantengan la letra así como fueron escritas y bueno, y que la música ayude a acompañar eso que la Lilia había imaginado, ¿no? ¿Y cómo fue componer esa música, Marcelo? Y mira, fue muy loco porque en realidad lo que a mí me mueve a hacer esta obra es la muerte de Liliana, ¿no? Ella que muere en febrero, yo me entero y a los días así me cae la ficha y que digo, claro, nunca la va a ver a la obra. O sea, era uno de esos proyectos, vieron que, no sé si a ustedes les pasa de tener proyectos idílicos, platónicos, que uno dice, algún día los voy a hacer, ¿no? Y no lo hace, lo deja pasar. A mí me pasó esto, ¿no? Entonces, bueno, listo, ella no la va a poder ver. Así que me fui a la casa de una amiga que vive en el sur de Córdoba, la Vilma Novik, y que es una narradora, tiene hace 50 años que está contando cuentos, y ella vive en un lugar, en un pueblito en Córdoba, que tiene, yo no lo sabía hasta ese momento, no me había caído la ficha, que está su casa, está el río y hay un bosque, y en el medio, en la vereda, tiene un nogal. Wow. Y bueno, para quien ha leído la saga, sabe que la casa de Vieja Kush tiene un nogal entre la casa y el bosque. Entonces, bueno, era el lugar para ir a hacerlo. Entonces, ahí fue como, me llevé los libros, me llevé los instrumentos, me quedé como 10 días pensando en cómo armar la obra y con la idea de ponerle música a las canciones. Y fue como meterme en una especie de trance musical en algunos momentos, repitiendo como un mantra las letras, porque yo no quería modificarlas, estaba muy en plan de que fuera un homenaje más que otra cosa. Y entonces fue eso, como, bueno, elegir una serie de acordes, una cadencia armónica y decir, bueno, voy a jugar con estos 4 acordes, a repetir primero muy oralmente, sin música, acompañándome solamente, digo, sin melodía, hasta que de golpe, bueno, fueron como saliendo. Cuando hubo algunas ideas, me puse a escuchar músicas, ahí sí, me puse a escuchar música mapuche, música precolombina, música latinoamericana en general, como para alimentarme de ritmos, cadencias, paisajes sonoros. Y bueno, y ahí las canciones empezaron como a pulirse un poco más. Y bueno, y ahora la estamos trabajando con un amigo cordobés también, pero que vive acá en La Plata, el Nacho Serfati, que quizás lo conocen, que si no lo conocen, invítenlo porque es un grosso de la música. Y así que bueno, estamos haciendo un trabajo de arreglos para la próxima presentación del espectáculo, sumarle a la parte musical un poco más de riqueza desde la producción. Así que sí, es también muy cambiante. Va más que cambiante, siento que es una obra que va creciendo cada vez que hablo de ella, cada vez que la cuento. Esta charla acá, yo siento que ya me empieza a conectar y a disparar como algunas cosas, preguntas, ideas, sensaciones. Ya me pregunto eso, ¿qué tan fans son ustedes de la obra? Así que sí, es todo muy hermoso todo lo que ha venido pasando a partir de este trabajo, que me ha abierto a experiencias que ni yo me imaginaba. Así. Entonces, bueno, yo súper agradecido a toda la gente que se acerca a escuchar la obra, a toda la familia de Liliana que desde el minuto 1 me dio un apoyo impresionante e incondicional. Así que bueno, eso también es una pata súper importante en todo este camino. Y sí, porque escuchándote hablar desde algún lugar, esto lo digo yo, la misma Liliana Bodoc te habilitó
todo este sueño y toda esta travesía. Y pensaba también cuando dijiste lo de la muerte, fue una muerte muy repentina, una persona muy joven. Sí. Ya lo he contado varias veces, pero aquí en esta emisora unos meses antes ha dado una de las últimas entrevistas, porque tuvimos la posibilidad de entrevistarla justamente hablando de este tema, de la saga. Y fue un impacto la noticia, es verdad, ¿no? Quedó un vacío de esta mujer aquellas personas que la seguíamos, ¿no? Esperando más obra. Sí, pero también me parece fundamental, ¿no? Espectáculos como el tuyo, Marcelo, gente que ponga a difundir, que siga difundiendo la obra. Yo la conocí después de que ella hubiera fallecido, y la verdad que me parece de una riqueza y de una vigencia, y también me quedé pensando en el poder que tiene la narración oral, ¿no? Que viene desde hace tantísimos años, que fue la primera forma de transmitir el boca en boca, y que eso no pierde poder. Digo, eso que se crea cuando alguien te viene a contar algo y te atrapa y te mete en ese universo a través de las palabras. Bueno, la misma Liliana decía el poder que tienen las palabras, ¿no? La verdad que es impresionante. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué le pasa al público cuando estás en el espectáculo y narrándole todas estas maravillas? A ver, mira, para serle sincero, yo recién este año empecé a sentir que disfrutaba sin tanta presión de la obra, ¿viste? Porque yo la primera vez que la presenté fue en Córdoba, en una librería muy chiquita, que la presenté ante amigos y fans de la Lili, que estábamos todos súper mal, porque súper mal es raro decirlo, así súper mal. Estábamos muy mal porque había muerto hacía 2 meses. Entonces, presenté la obra, fue todo muy emotivo ahí, por la cercanía a la fecha. Pero ahí se vio que justo estaba una sobrina segunda de la Lili. Y entonces, cuando terminó todo, me dice, Marce, la semana que viene van a pasar por casa, porque van a hacer como una gira de visita, los hermanos de Lili, gran parte de la familia, así que van a estar. Si querés que le pregunte si quieren escuchar esto, porque a mí me parece que les va a gustar y todo. Bueno, yo dije que sí, medio de inconsciente, la verdad, dije que sí, porque claro, viste, por decir, te invitan y vas a decir, bueno, sí, vamos, pero después la pensás y decís, ¿a qué dijiste que sí? Y claro, porque voy a imaginar. Después te tiembla todo. Bueno, la cosa es que. Bueno, ya habías dicho que sí. La noche anterior no pude dormir, viste, era una bola de nervios. Por suerte llegué a la casa y había un montón de sanguchitos de miga. Bueno, comí un par como para entrar ahí en calor. Bueno, y así que ahí conocí a Hugo y Silvia, que son hermanos de Liliana, y el resto de una familia. Hice la función, en el medio de la función ya había gente que ya estaba llorando, ¿viste? Entonces era como un esfuerzo muy grande de mantenerme en escena, porque la parte emotiva estaba siendo como muy, muy fuerte. Les gustó, afortunadamente les gustó, y a raíz de eso empecé a participar de diferentes homenajes que se le fue haciendo a la Lili durante todo ese año, y lo que me llevó a conocer a Galo, al resto de la familia, que bueno, ustedes saben, son como todos como una extensión de la Lili. Sí, así hermosos, comprometidos, solidarios, así como súper generosos. Y así que bueno, no la conocía a Lili, pero ahora conozco a todo el resto de su familia. Bien. Y entonces, durante varios años, yo siempre sentía que el público se emocionaba mucho, pero sobre todo
justamente por lo que la saga ofrece, ¿no? Sobre todo por lo que pasa con la historia. Sí es verdad que yo me puse como muy estricto, por así decirlo, en qué contar, como les decía recién, qué relatos contar y cuáles no. Entonces, el espectáculo está armado de una manera para ir conduciendo la emoción, para que vaya, para que sea variado, ¿viste? Hay distintos relatos para eso. Pero siempre me pasaba esto, que había como mucha presión desde lo emocional, mucha carga emotiva, se reflejaba en el público mientras lo contaba, cuando terminaba y la gente se acercaba a hablarme de Liliana, a hablarme de la saga, a hablarme de cosas, sea que la hayan leído o no a la saga. Y como les decía, a partir de este año empecé como a disfrutar más de esa respuesta del público en escena, de la emoción, de ver que alguien se llora en alguna parte, de ver que alguien se ríe con Cucú, o que se pone tenso o se asusta cuando aparece Dreamus. Y bueno, y eso es muy bonito. Y que me esté pasando ahora, después de varios años de hacer la obra, el espectáculo, es también como una tranquilidad, y un goce, justamente, porque siento que de alguna manera la obra está conectando al público con la saga. Yo siento eso, que mi objetivo más grande, aparte de que disfruten en ese momento, es que después vayan a su casa y lean el libro, ¿viste? Como, entonces cuando eso aparece, es genial. Me ha pasado de gente que me ha mandado fotos a los días de haber escuchado el espectáculo, que me ha mandado fotos de los libros comprados. Bien, claro. Mirá, ya compré los libros, los estoy leyendo, entonces eso es muy bonito. Marcelo, vas a estar dando un taller. Así es. Como les decía, es como una charla taller que se llama así, Narrar lo imposible, tomando esas palabras de Nakin de los búhos, que dice, bueno, narrar todo es imposible, donde la idea es justamente contar un poco esto que hemos estado charlando, pero también contar más aspectos más técnicos desde la narración oral y desde la música. Bien. Por eso está orientado para narradores, pero también para gente de otras disciplinas artísticas, para docentes y para fans de la saga y de la Lili. Va a ser virtual por Zoom, así que la gente se puede conectar desde cualquier lugar, desde su casa, y es a la gorra, así que también quien puede. ¿Y cómo tiene que hacer para participar? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo tienen que hacer para participar? Para participar tienen que mandar un mail, un correo electrónico al mail de la compañía nuestra, que es así, correolamadriguera@gmail.com. correolamadriguera@gmail.com, fácil de recordar. Y si no, te podemos seguir en redes, Marcelo. Quiero participar de la charla, y ahí yo les mando el formulario de inscripción y quedan ahí inscritos para el 30 de agosto a las 2 de la tarde. Bien. Sábado 30 de agosto a las 2 de la tarde. Bien, hasta las 4. Entonces, repetí por favor el correo. ¿Sería el mail? Es correolamadriguera@gmail.com. Espectacular. Y si no, también entran a tu Instagram, Guerrero Contando, y ahí encuentran la información, no te pueden escribir. Ahí está toda la info y se pueden... así que bueno, les espero por ahí, que bueno, creo que va a estar lindo, que va a ser un lindo encuentro, ahí encontrarnos otra vez alrededor de la palabra de Liliana.
Y bueno, y después, si quieren, les acerco cuando se haga, cuando presente acá en La Plata o en Buenos Aires la obra, les paso el chivo. ¿Cuándo llega a La Plata? Queremos saber todo. Bueno, yo estoy viviendo en La Plata ahora hace muy poco, hace unos meses. Bien, bienvenido. Porque mi compañero es platense y bueno, ya nos vinimos para acá. Así que la idea es que quizás a finales de septiembre vamos a estar presentándola seguro por acá. Bueno, ahí ya te vamos a comprometer para que vengas a los estudios de la 97UNE, porque queremos ver ese espectáculo cuando llegue aquí a la capital. Sí, queremos estar en primera fila, claro. Ya desde ya. Olvídate, anotanos. Estamos, Dale, buenísimo. Buenísimo. Marcelo. Buenísimo. Es más, están invitados, invitados de lujo. Listo. Bien. Tomamos la palabra. Sí, Marcelo, un placer haber charlado con vos y como hemos dicho muchas veces desde este lugar, ¿no? La obra de Liliana Bodoc sigue tan presente a través de todos ustedes, además, y de su familia, que es cierto, es muy generosa y que me parece hermoso saber que siguen divulgando a esta gran escritora argentina. Sí que sí. Así que, bueno, yo agradecido, la verdad que la pasé muy bien en este ratito. Y bueno, que la Lili nos siga encontrando a través de la palabra cuentera que nos dejó. Así será. Marcelo, un abrazo grande. Hasta la próxima. Marcelo Chao. Guerrero, narrador, hablando y trabaja sobre la obra de Liliana Bodoc, que era para hablar un montón más todavía. Un apasionado, te digo. Claro que sí. Y bueno, eso despierta a Liliana también, ¿no? Y el permiso que le dio. Eso es, ¿no? De ella y la familia. Claro, digo, pero la generosidad de esa gran escritora, ¿no? Porque Liliana tuvo la posibilidad de saber que era una escritora consagrada, que era bestseller en su país, que te dé la autorización, ¿no? Con total la verdad generosidad. que es hermosa esa historia. Así que bueno, tenemos el taller Narrar lo Imposible, sábado 30 de agosto a la gorra. Detalle no menor. No, claro. De 2 a 4 es virtual, es por Zoom. Escriben a correo lamadriguera@gmail.com y si no, a través del Instagram de Marcelo lo pueden contactar a Guerrero Contando y ahí, y bueno, y si no, esperar a septiembre a que llegue el espectáculo a La Plata, que sin duda iremos a ver. Así es. ¿Le parece si vamos despidiéndonos? Sí, claro. Le agradecemos a toda la gente que hizo posible. ¿Qué quiere decir? Dígalo. No, le iba a hacerlo. No sé, iba a repetir arriba suyo a todo el equipo. ¿Quieres repetirlo? A ver, que empiece yo a repetir. Gracias a toda la gente que hizo posible. Una vez más. Eran re pesados los dos, hablaban a la vez. Llueve. Gracias.